perspectiva para ver de qué manera lo condenan o no la propia justicia. Simplemente quiero decir que está en tribunal esperando que en algún momento se fije la fecha. Pero sí, acusado de todo eso. Bueno, ¿no? se pueden despertar si ven este video de lo que acaba de decir hace horas nada más. Mira, yo puedo traer el lenguaje setentista al que vos haces referencia en relación a volar todos en pedacitos al hoy. Si esto no es un discurso de odio, claro. Si esto no es lenguaje de odio, ¿qué es? Porque me parece que tenemos otro momento de aquel día que irrumpe en la legislatura con violencia, con patota, con la cámpora, con adláteres. Vos decías la presencia, yo no la había advertido, de Florencia Saintout, la que le entregó condecoraciones vinculadas con las reivindicaciones de los derechos humanos a Chávez. Mirá lo que se escucha en la legislatura al momento en el que irrumpe Mario Seco durante el gobierno de Vidal. Bueno, muy democrático todo. Quedaba clarito, ¿no? ¿A qué se estaban refiriendo? Tolerancia y pluralismo. Sí. Bueno, y para cerrarlo, hoy el contexto en el que dijo que van a volar todos en pedacitos es la convocatoria que están haciendo para el 25 de mayo, ¿no? Donde tienen la esperanza algunos kirchneristas de paladar negro, digamos, de tener la última oportunidad de hacer el operativo Clamor para que Cristina sea la candidata, ¿no? En este contexto de violencia. ¿Marina? Sí, pensaba en las referencias que hacía Débora a expresiones que fueron llamamientos a la violencia ciudadana, expresiones previas. Sumaría dos, si les parece, y viene a cuento de otra cosita. Sumaría, bueno, por un lado al Cuervo Larroque diciendo peronismo o disolución nacional, seguro, poniéndolo en términos de una dicotomía insalvable. Y sumaría a Grabois en sus últimas declaraciones públicas con Navarro, cuando dijo que tenía una fantasía, cuando le preguntó a Navarro si era peor el peronismo de derecha o la derecha liberal. Bueno, la fantasía es que se van en helicóptero en un año y medio. La fantasía tanática, ¿no? La pulsión de muerte. La pulsión tanática, ¿no? De muerte. Tengo una pulsión, decía Grabois, desde una suerte de pedestal de superioridad moral. Y pensaba que en esto de volar en pedacitos, que hay una afrenta directa contra la Corte, en línea con lo que serán las proclamas del acto del 25, también hay un ataque sistemático a la oposición política. Y también a los votantes de la oposición política, y también le diría con cariño, con humildad a Seco, que no se arrogue la representación de la gente. Él dice lo que la gente quiere, 2 puntos. A lo sumo, en el mejor de los casos, su líder política, y no usted, representa a una porción de la ciudadanía que está entre el 20, el 22, el 25. Usted no hable por la gente, a mí no me representa, Seco. Yo le agrego 2, vos hablaste del Cuervo Larroque y de Grabois. Yo le agrego a José Mayán, senador, obviamente que responde a 2 patrones, a Gildo Infran y a Cristina. ¿Quieren la paz social? ¿Quieren la paz social? Dijo José Mayán, una amenaza extorsiva. Bueno, bajen el juicio a Cristina. Y Oscar Parrilli diciendo, tienen que absolver a Cristina antes del cierre de listas, antes del 24 de junio, porque si no el próximo gobierno va a estar absolutamente deslegitimado. Y uno de los sacerdotes de la Opción por los Pobres, que milita directamente en el cristinismo extremo, como Paco Olveira, directamente dijo en una misa, hay que voltear a la Corte Suprema. Bueno, ahora sí, nuestros invitados. Graciela Ocaña, ¿qué pasa con este clima? ¿Demuestra debilidad, desesperación o realmente hay que temerle porque son muchachos que ya han hecho algunas cosas, ¿no? Sí, y buenas noches. Buenas noches. Creo que claramente es una amenaza más. Seco es un intendente de la democracia que debería entender que no es este camino, es un hombre violento, evidentemente lo que usted mostró en la legislatura, y hay que decir que ese día lo que se discutía en la legislatura era quitar privilegios
justamente a los sectores que él intenta representar, ¿no? No, y además que los legisladores tuviesen la obligación de presentar las declaraciones juradas. juradas, Esa era una de las cosas exactamente. que se debatía ahí, transparencia. eran. Transparencia, terminar con las jubilaciones de privilegio, como la que tiene Cristina a nivel nacional. Esas son las cosas que defiende SECO, digamos. No está defendiendo al vecino de la provincia de Buenos Aires, está defendiendo sus propios privilegios y el privilegio de una clase política que durante muchísimos años manejó la provincia de Buenos Aires y ya sabemos cómo está la provincia. Además, qué concepción autoritaria, ¿no? Porque los tres poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, fue contra el Legislativo en este video que vimos, con, bueno, absoluta violencia, y hoy contra el Poder Judicial, directamente contra el más alto tribunal, ¿no? Bueno, contra la Corte, los vamos a hacer volar en pedacitos. Es que Débora, la República es el estorbo, en realidad. No es que sea algo menor, directamente es el estorbo. Es que la Constitución, a veces uno tiende a pensar que es el estorbo para estos dirigentes. Sí, la propia Pero acá democracia es el estorbo. Corte es lo que más le molesta al cristinismo, porque obviamente tener una corte independiente, digamos, a uno le puede gustar más los jueces o no jueces, pero nadie puede discutir que es una corte que falla de acuerdo al derecho y de acuerdo a la Constitución. A sus propias convicciones, exactamente, por supuesto. entonces eso es lo que más le molesta al kirchnerismo, porque obviamente no garantiza la impunidad, que es lo que Cristina ha buscado desde su vuelta al poder con Alberto Fernández, y ha sido la única política consistente que ha tenido este Y gobierno. una coherencia también, porque no ha fallado solamente contra intereses vinculados al kirchnerismo. No. En estos fallos vinculados con las elecciones provinciales, lo ha hecho en el caso de Santiago del Estero o bueno, el propio Soria, que lo comentábamos ayer, ¿no es cierto? No, incluso con otra composición. Con otra ¿no? composición. Y en contra del gobierno de Mauricio Macri, como lo obligó, lo comentábamos anoche, a devolver cuando lo obligó a la devolver coparticipación. 18 mil millones de dólares. Pero tiene mucha autoridad para hablar de este tema el doctor Fargo. Si lo escuchamos, doctor. Gracias. Alfredo, yo lo que honestamente no... O sea, de estos sujetos no me asombra nada, porque el fenómeno del kirchnerismo y de su vocación chavista, por llamarla suavemente, viene desde 1987. Lo que me impresiona muchísimo es el sistema judicial y su no reacción. Claro. Porque esta gente, así como usted contaba recién de la denuncia, son los artículos 211 y 212. Sí. No los vamos a leer acá, obviamente, no es el lugar ni el momento, pero el remedio contra estas cosas está en la Argentina. Parte está en la Constitución, como dijo la Corte el otro día, parte está en el Código Penal, y por algún motivo, que no puede ser otro que el miedo, y el miedo es inadmisible en el Poder Judicial, por algún motivo, el Poder Judicial no actúa. Y estos casos no solamente no paran, sino que se multiplican. Claro. Porque la invocación a la sangre, el otro día un colega suyo hizo en un programa, no me acuerdo cuál, hizo un raconto, la producción preparó un raconto de todas las invocaciones a la sangre que han hecho los kirchneristas. Feroz. Son repetidas y la gente se asusta. Por lógica que se tiene que asustar, es natural que eso ocurra. Algunos no lo hacemos, pero en general la gente asusta. Y esto tiene una sanción penal de 2 o de 3 a 6 años. ¿Podría Tendrían que actuar estar un presos. fiscal de oficio, por ejemplo? Pero por supuesto, para eso se les paga una montaña de plata por mes. También la oposición o un particular podrían impulsar la acción. Pero ¿qué pasa? Un particular, supongamos... Sí. Usted o yo, eso ya lo hice en otros 2 juicios que por suerte gané. Pero uno está solo como da en el Día de la Madre claro, cuando inicia claro. eso. Ahora, Es decir, sí, para eso están los fiscales. es tremendo y quiero subrayar lo que dice el doctor Fargosi. El no castigo, la no sanción, lo que hace es que cada vez sea peor, cada vez jueguen más fuerte. Incluso no hace falta que en principio tenga una condena o se lo acuse de nada en particular, pero convocarlo, perdón, intendente Seco, ¿con qué metodología van a volar por los aires? Van a volar en pedacitos, nada menos que los jueces de la Corte Suprema. Fue una metáfora absolutamente infeliz, fue una amenaza, una extorsión. ¿A qué se refiere? ¿O usted con la convocatoria el 25 de mayo que están dándole manija, pretende que haya algún hecho de violencia, alguna acción directa? Porque digo... Ojalá no ocurra nada. Pero ¿qué pasa si mañana le ocurre algo desde el punto de vista de su seguridad personal a algunos miembros de la Corte? ¿Qué pasa?
¿Cuál va a ser la responsabilidad de todos estos dirigentes que están todo el tiempo disparándole con palabras cargadas de pólvora? Todo el tiempo lo están haciendo. Entonces, ojo con incitar, porque cualquier loquito, seguramente como lo que pasó con Cristina, en el sentido de que un enfermo, sí, claro, de que un marginal, un lumpen, pueda tomar esto como palabras sagradas y tratar de congraciarse con su sector político cometiendo alguna barbaridad. Pero ya pasó, quizá no, por supuesto, con la violencia física que nadie desea, y estos discursos deben ser desterrados, pero los jueces de la Corte han denunciado que les han hackeado los teléfonos, sí, claro, que han tenido intromisiones en cuestiones vinculadas con sus comunicaciones. En el caso de fiscales y jueces que intervienen en las causas de corrupción de Cristina, que se han sustraído los sobres lacrados con la información y declaraciones juradas. O sea, ya pasó, no, está pasando, está pasando. Claro. Está el circo político de todas las semanas, donde todas las veces hasta digamos, el pedido de cámaras del otro día de ir a hacer un registro en el cuarto piso de la Corte para ver si las puertas estaban abiertas o cerradas, digamos. Y la Argentina está mal, la gente está mal. A ver si entiende el kirchnerismo que la situación de los argentinos son las cosas que tienen que resolver. El señor Seco lo que tiene que resolver es ver cómo los vecinos pueden sobrevivir con la inflación creciente, que mañana veremos lo que va a anunciar el INDEC, pero que todos sabemos que en nuestros bolsillos no va a ser inferior a la del mes pasado, sino que va a ser superior. Y voy a decir algo recontra ingenuo y recontra romántico y se me van a reír en la cara, pero qué deseable sería que cuando ocurre esto, incluso desde el mismo espacio político, haya voces de repudio y de condena. Eso es lo que yo quería preguntar. Deseable. ¿Hubo alguien que diga, bueno, yo estoy en contra de la Corte, no me gustan los fallos, pero en esta no me prendo? Claro, este señor no me representa. De acuerdo, pero es que el kirchnerismo es así. Piensan lo mismo. Ellos están de acuerdo. Sí. Seco no es una excepción, es la regla del kirchnerismo. Claro. Ahora, quiero pasar un pequeño aviso a favor de cómo está funcionando el sistema judicial. Fijémonos lo que pasó con el fallo de la Corte del otro día. El fallo de la Corte del otro día bastó una medida cautelar, que son estas medidas provisorias, para que Mansur se bajara. Claro. O sea, si el Poder Judicial se pusiera en movimiento en la Argentina, este era otro país. Claro. Está lleno. Yo siempre le sugiero a la gente, no a los abogados que se supone que lo han leído, no todos por lo que veo, los que están en el gobierno pareciera que no, pero yo le sugiero a la gente que lean la Constitución, es muy fácil, está escrita para la gente, no para los abogados. Cuando uno ve todo lo que no se cumple en la Argentina, entiende por qué nos va como nos va. Sin duda. Doctor, y la decisión de Mansur creo que claramente muestra que la Corte tiene razón y que se ajusta al derecho y a la jurisprudencia de la propia Corte. Claro. Sabían que no podían presentarse y sin embargo trataron de hacerlo, ¿no? Violentando las propias constituciones provinciales. Mansur es cierto, es una forma de reconocer que la Corte tenía razón, pero lo de San Juan, su propio padre político, su propio competidor que es Gioja, le dijo, le avisamos en todos los idiomas que no podía presentarse el gobernador Sergio Uñaki, sin embargo lo hizo. Eso también es un reconocimiento desde adentro del propio peronismo kirchnerista. Claro, exactamente. Sin duda, sin duda.